Capítulo 6. Diferentes niveles de existencia. La información sobre los diferentes niveles de existencia comenzaron a surgir cuando estaba hablando con una mujer que estaba entre vidas y asistía a la escuela en los planos espirituales. Pero esta vez sonaba como una escuela diferente a la escuela del conocimiento de la que me habían hablado antes, aunque había algunas similitudes. Ella dijo que estaba ubicado en el 7º nivel. Estoy aprendiendo a asumir las experiencias cotidianas de la vida y hacer que valgan la pena y sean agradables y hacer que muchas cosas cuenten. Estamos aprendiendo sobre las diferentes etapas que están ocurriendo en la Tierra. Y estamos tratando de ayudar a diferentes personas a adquirir conocimientos para que los humanos puedan dar los pasos necesarios. Quiere decir ser un guía de algún tipo. Hasta cierto punto, sí. Tal vez ayudar a abrir a las personas a los reinos de la posibilidad. ¿Eres capaz de hacer esto desde donde estás? Mayormente se hace desde aquí. Hacemos un esfuerzo para atraer la atención de individuos que nos sentimos capaces de manejar el conocimiento y la información que podemos darles. Solo hay una cierta cantidad de personas que están abiertas a aquellos en el 7º nivel. Hay más que están abiertos a los del 6º. Pero estamos tratando de abrir a los que son, por ejemplo, los líderes espirituales o los inventores. Y aquellos que mucha gente no consideraría importantes. Tan importantes, en la medida en que no serán recordados durante los próximos 200 años. Pero están haciendo algo que es importante. Tal vez ser padre de alguien que será conocido, o tal vez guiar o enseñar a esos niños. Tratas de trabajar en el nivel mental. Sí. A través de sus sueños y diferentes cosas por el estilo. Parecería que este 7º nivel es de donde provienen los inventos, la música y las influencias creativas. Siempre he sentido que estas cosas se esparcen por la atmósfera cada vez que el mundo está listo, y que quien quiera que esté abierto y pueda captar estas ideas sería el que se acreditaría con la invención. Creo que a los del otro lado realmente no les importa quién hace la creación real, siempre que se haga en el momento adecuado. Esto explicaría los casos de muchas personas en todo el mundo trabajando en lo mismo al mismo tiempo y apresurándolo hacia su finalización. Muchos inventores y compositores famosos han afirmado que sus inspiraciones les llegaron durante estados de ensueño cuando, naturalmente, estarían psíquicamente más abiertos a estas útiles influencias. Podría explicar acerca de estos planos o niveles espirituales. Si quisiera visualizar una pirámide invertida, Dios estaría en la parte superior o en el borde más largo, y la humanidad estaría en la parte inferior o en la punta. Los planos están en el medio y, a medida que aumentan en número, se vuelven más espirituales. A medida que uno avanza en los planos, uno amplía su conciencia y se vuelve más cercano a Dios. Sin embargo, esta analogía de la pirámide carece de varios aspectos, uno de los cuales es que la parte superior o más larga sería infinita. Para ser Dios, tendría que ser infinito. ¿Cómo avanzamos por los planos? Estás avanzando a través de tus planos ahora mismo. La encarnación es una manera. Se trata simplemente de un desarrollo espiritual. Desarrollo espiritual, sí. El desarrollo físico es otro. Tenemos que vivir más de una vida para poder avanzar. No necesitas vivir ninguna vida si así lo deseas. No es necesario encarnar, es simplemente más eficiente. ¿Más eficiente para qué? Es, para ti. Por tu tiempo, por tus experiencias de aprendizaje. Está más aprender más a encarnar que a permanecer espiritual. Estos son atajos, por así decirlo, al destino final. ¿Y cuál es el objetivo final? Hacer uno con Dios. Para volver a unirte a Dios y alcanzar la perfección, y luego ya no tienes que volver. Han alcanzado muchos espíritus o almas el nivel más alto. Muchos ya se han unido a Dios y nunca necesitan volver a planos inferiores de nuevo. ¿Cuántas vidas toma generalmente? Varía con diferentes individuos. Si pueden quedarse con la meta que se han fijado, el patrón y no olvidar por qué están ahí,
y mantenerse en contacto con su ser interior y mantenerse estrictamente en el camino, no se necesitan tantos. Pero demasiadas personas quedan atrapadas en los caminos del mundo. Sus egos y sus vanidades se construyen a su alrededor y pierden contacto con las verdades espirituales más profundas de las razones de su existencia. Si no nos encarnáramos, ¿cómo llegaríamos a Dios? A través de otros métodos. Ayudando, asistiendo a los seres encarnados. A través de ser un guía, un maestro, un ayudante, un amigo en los planos espirituales. Hay muchos métodos diferentes. ¿Cuál es el objetivo de trabajar físicamente a través de estos planos si se puede hacer desde el otro lado? Somos seres ascendentes. Estamos formando una escalera. Existen otros cuyo único propósito es estacionario. Esto es similar a la gente en un maratón. Hay quienes en ciertos puntos no hacen más que retener el agua y dársela a los corredores a su paso. Estos corredores son ascendentes, por así decirlo, desde el principio hasta el final. Los ángeles son los asistentes que no suben sino que simplemente sirven. Nuestro propósito es empezar por el principio y correr hasta llegar al final. Sin embargo, no hay un primer o último lugar. Todos los que cruzan la línea de meta son ganadores en esa carrera. Tenía curiosidad acerca de estos niveles. Algunos espíritus las han llamado dimensiones, pero por sus descripciones, se puede decir que están hablando de las mismas cosas. Me han dicho que hay varios, desde 10 a 13 hasta un posible número infinito, según con quién estés hablando. Pero todos están de acuerdo en que a medida que subes más alto te acercas a ser uno con Dios. ¿Puede hablarme de los diferentes niveles? No podría explicarlo para hacerte entender cada plano o dimensión porque no tienes la experiencia para entenderlo. Pero intentaré darte alguna información. La Tierra es considerada el primer nivel. El nivel de la Tierra se considera un quinto nivel. Hay varios niveles por debajo de eso. Están los elementales, que son algunos de los más bajos, en el primer nivel. Ese plano básico está compuesto de puras emociones y energías. No son más que una energía básica, y progresas hacia arriba desde allí. Son formas de vida que no tienen personalidades individuales sino que son simplemente formas de vida colectivas que esperan su momento, como los humanos esperaron el suyo. Los elementales tienen un futuro en el que se personalizarán. Sin embargo, están en su periodo de espera en este momento. No subestimes su potencial porque pueden ser muy poderosos. Ni los regañes ni los subestimes. Porque tienen un futuro bastante notable, como lo fue el futuro humano antes del presente. Los elementales tienen algo que ver con lo que llamamos posesión. No en el entendimiento típico. La posesión es una realidad, sin embargo, los elementales son atraídos y no los invasores como tales. Los elementales pueden ser dirigidos, por lo que tienden a ser influenciados con bastante facilidad y pueden influir en un sentido u otro. ¿Qué pasa con los otros niveles? Está el segundo nivel que son protectores de los árboles y las colinas. Estos son diferentes entre sí. Los elementales suelen tratar con lugares. Mientras que, con los que protegen los árboles, cada uno tiene un árbol o su propio tipo de planta. Es como cuando los griegos hablaban de duendes y dríadas y cosas así. Eso fue mucho en este nivel de comprensión. ¿Tienen alguna inteligencia? Más picardía que inteligencia, aunque básicamente son muy bondadosos. Es una cuestión de progresión. Su nivel físico es simplemente otro nivel de energía. Es simplemente una cuestión de percepción donde te sientes más cómodo. Esto determina a qué nivel de encarnación vas. Algunas personas regresan como hadas y duendes porque ahí es donde se sienten cómodos percibiendo. Pueden hacer eso. Sí. Por lo general, encarnan como aquellos a los que se hace referencia en su idioma como las personas pequeñas. Están más en sintonía con el nivel espiritual porque son conscientes de las energías involucradas y cómo manipularlas. Entonces tales seres existen. Sí,
existen, pero existen en el reino de los espíritus. No existen en una manifestación física. Pero pueden aparecer como una manifestación física. Eso es muy importante. Pueden aparecer. Pero son muy espirituales. Sus almas, al igual que tu alma, están creciendo hacia la perfección. Y tienen recursos sobre todas las plantas y animales del bosque, y también del mar y del aire. Son como los que mueven y mueven las cosas en esta área. Pero cuando se manifiestan como una criatura parecida a un humano en áreas verdes. Es por eso que tenemos historias de duendes, hadas, duendes y demás. En su estado normal son como un espíritu, pero pueden manifestarse como pequeñas criaturas. ¿Por qué se manifiestan de una forma tan inusual? Ese es parte del plan. Se ponen a prueba para aprender a cuidar de la naturaleza. Cuando han aprendido a hacer eso, entonces pueden seguir cuidándose a sí mismos. ¿Qué quieres decir con eso? Es exactamente lo que dije. Significa eso que pueden evolucionar y eventualmente encarnar como humanos. Han sido hadas antes en otras vidas, sí. Hay. Todos nosotros. Sí. Todos nosotros. Realmente no pueden hablar demasiado sobre la evolución del alma en este estado actual de su desarrollo. Es difícil para ti comprenderlo. Pero ellos están subiendo por la escalera al igual que nosotros subimos por la escalera. Es por eso que los humanos están tan fascinados con estas cosas. Probablemente porque han estado allí. Han sido estas hadas, especialmente aquellas personas que están muy en sintonía con la tierra. Todavía están recordando reflexiones de sus vidas como un espíritu en la tierra como este tipo bueno, según nuestro folclore, se supone que tienen poderes mágicos y cosas así. ¿Es esto cierto? Tienen los poderes que se les atribuyen. Eso es solo folclore. Tienen talentos sorprendentes. Pero para las personas sin educación que no eran conscientes del reino espiritual, cuando se manifestaron, los vieron como un espíritu en lugar de una forma de vida física. Sin embargo, tienen vida, en un sentido espiritual. Es difícil para mí verlos como un espíritu y luego cambiar a una manifestación. Se les permite hacer esto cuando es necesario. Es por eso que no se les aparecen muy a menudo a los humanos. Si eres clarividente, puedes ver que toda la naturaleza tiene sus espíritus ocupándose de sus interminables tareas. Experimentan la muerte como la conocemos. No experimentan la muerte. Simplemente individualizan más. Se alejan del alma grupal hacia un individualismo más llamativo para que puedan resolver su destino kármico. Ha habido un folclore tan largo y continuo que parece que tiene que haber algún tipo de base para ello. ¿Hay alguna razón por la que la gente los vea de diferentes maneras, como duendes, hadas, gnomos? Algunos cuidan de las criaturas de los lagos y las aguas. Otros cuidan de las criaturas del bosque. Otros cuidan de las criaturas de la alfombra terrestre, la hierba. Es por eso que se ven diferentes, tienen diferentes formas, diferentes personalidades y demás. Él asintió. Estas criaturas alguna vez crean algo negativo. No, porque están programados para no hacerlo. Bueno, estoy pensando en el folclore. Sí. Pero hay demonios por ahí que se hacen pasar por estos seres. Estas son a menudo entidades astrales negativas que han vivido en la Tierra y están molestas porque no pueden reencarnar allí nuevamente. Pueden causar problemas. Esto sucedió más a menudo en el pasado. Verás, los humanos han ignorado a estos espíritus debido a su avance tecnológico. Los demonios solían atormentar a las personas como hadas, como animales. Pero ahora que los humanos se han alejado de un estilo de vida de tipo agrícola a un estilo de vida tecnológico, no sucede tan a menudo. No deberías preocuparte por eso. Los espíritus de la naturaleza realmente no se manifiestan tan a menudo a las personas mortales. No es tan común.
Pero cuando lo hacen, es por una razón importante. Por lo general, tiene algo que ver con la tierra o con la naturaleza misma. Por ejemplo, tal vez la gente va a abusar de la tierra que es sagrada para estos espíritus, y entonces causarán problemas. Intentarán contactar a las personas mientras duermen y cuando están despiertos para decirles, por favor, no abusen de esta tierra. Eso suena como parte de la tradición india que tenemos. Pero no se manifiestan tan a menudo como antes. No. Pero hacen cosas que son beneficiosas para las plantas y los animales bajo su cuidado. Una cosa que me preguntaba. Cada planta y animal tiene un protector separado. No, porque las plantas y los animales tienen todos un espíritu de grupo. Y estos espíritus grupales son atendidos por estos espíritus que ustedes conocerían como duendes y hadas. Hay almas individuales que cuidan de las almas grupales. Y las almas individuales son los duendes, hadas, etc. Esto es tan difícil de entender. Pensé que tal vez era un alma grupal que cuidaba todas las plantas, y luego esto individualizado. Son seres separados porque el alma grupal no está tan evolucionada como un alma auxiliar. Entonces las hadas y los duendes están ayudando a las almas, como nuestros guías y guardianes. Son como duendes, sí. Son como guías y canalizadores para el reino vegetal y animal. Estos reinos son conscientes de estos espíritus. Es más bien como la forma en que nuestros guías y guardianes nos ayudan. Sí. Excepto que son para el reino animal y el reino vegetal. Los duendes o elfos o como quieras llamarlos son un tipo de alma distintivo que está evolucionando espiritualmente hacia la encarnación humana. Tendrán esa oportunidad en el futuro. De hecho, hemos sido ese tipo de energía en nuestras vidas anteriores, pero ahora hemos asumido un papel humano. Estos espíritus están al servicio de los animales y pájaros que tienen almas grupales. Están allí para ayudarlos ya que los animales no tienen almas individuales. La forma en que ¿Cómo viven? Mucho de esto sonaba muy similar al folclore y la mitología, que hemos descartado como galimatías supersticiosas. Tal vez porque los antiguos vivían más cerca de la naturaleza, entendían más acerca de estos principios básicos. Era muy claro para ellos, pero también los asustaba. Aparentemente por respeto a la naturaleza, inventaron historias y las poblaron con distintos tipos de criaturas cuyos nombres nos han llegado en el folclore y los mitos. Esto parece haber evolucionado a partir de sus intentos de comprender este reino espiritual que hemos elegido ignorar en nuestra sociedad mecanizada y complicada. Pero luego, en su evolución, estos espíritus finalmente se convierten en humanos. Sí. Realmente se supone que no debo hablar mucho sobre esta información. Pero, sí, están aprendiendo a convertirse en humanos. Son un alma joven. Están llenos de amor por toda la humanidad y toda la naturaleza, pero especialmente por la naturaleza. Subirán en la escala de evolución después del cambio de la Tierra, porque entonces comenzarán a encarnar en cuerpos físicos. Están preparando al mundo para este cambio de la Tierra en este momento. Es por eso que las personas están siendo guiadas a ciertas áreas en todo el país para vivir. Cuando estos espíritus encarnen en una vida humana, el mundo habrá cambiado de un sistema vibratorio planetario bajo a un sistema vibratorio planetario alto, y esto reflejará su luz y sus vidas. Muchos de ellos entrarán en funcionamiento y se encarnarán para ayudar a reconstruir el mundo. ¿Qué le sucedería a nuestro espíritu? A medida que ocurre el cambio de la Tierra, suceden diferentes cambios en los grupos de almas. Evolucionaríamos hasta un sentido superior de conciencia. No querríamos encarnar en la Tierra en ese momento. Nosotros también reencarnaremos en la Tierra solo para cumplir con nuestro sentido del karma. Pero la mayoría de las personas que vendrán a la Tierra serán espiritualmente evolucionadas. Todos los seres menos evolucionados están siendo enviados a otro universo para comenzar nuevamente su viaje cósmico. Parece que habrá muchos cambios después del cambio de la Tierra. Realmente no debería hablar más sobre eso. El tema del próximo cambio del eje de la Tierra y la mecánica,
se discuten con más detalle en mi libro, Conversaciones con Nostradamus, 3 volúmenes. D. Bueno, ¿qué hay de los animales? Dijiste que no tienen almas individuales. S. No. Los espíritus de los animales son diferentes de los humanos. Es tan diferente del alma de un ser humano que no puedo explicarlo muy bien. Tienen espíritus de grupo, y estos se trabajan con los otros elementales. Algunos animales, como las vacas y los caballos, tienen la tendencia de manada que es fácilmente identificable como un espíritu de grupo. Pero los espíritus animales no tienen personalidad como los humanos. Sin embargo, son fuerzas vitales y habitan cuerpos animales. D. Tienen encarnaciones al igual que los humanos. S. Es la encarnación, sí. Existe el llenado del cuerpo físico con una fuerza de vida, sí, por lo que sería una encarnación en ese sentido. D. ¿Se encarna alguna vez un espíritu animal como ser humano? S. Él frunció el ceño y pareció desconcertado. Sí, finalmente lo hace. Es parte de su crecimiento espiritual. Al igual que pasarás a niveles más altos, el espíritu de un animal se separa del espíritu del grupo y se convierte en un alma individual y comienza el proceso de crecimiento espiritual. Muchas de las personas en la Tierra han sido animales en otras vidas en otros planetas, hace eones de tiempo. D. Y esto fue parte de la evolución. Tengo curiosidad acerca de dónde empezamos. ¿Qué tipo de energía éramos cuando empezamos? S. Debemos pasar por todas las series de desarrollo: gas, materia, planta, animal, humano, espíritu, divino. D. Entonces un animal es parte de un espíritu de grupo y puede individualizarse y separarse del grupo. S. Sí, sucede por amor. Seres humanos mostrando amor a un animal le da personalidad. El amor lo ayuda a separarse y lo hace más individualista. Esto eleva su conciencia. Es por eso que siempre debe ser amoroso con todas las criaturas. Pero no entiendo acerca de esas criaturas nocivas como insectos. Son parte del plan. La mayoría de los errores se colocaron allí por una razón, pero siento que algunos simplemente no. Necesitan estar allí porque no son realmente productivos. Pero después del cambio de la Tierra, ya no estarán allí. D. Estarían los espíritus animales en cierto nivel. S. Algunos están en el segundo, algunos están en el tercero, y algunos de ellos están en algún punto intermedio. Por ejemplo, una hormiga estaría en un nivel diferente al de un perro o caballo muy querido. No siempre hay niveles distintos que digan que esto está en este y que uno está en ese. Hay muchas facetas en cada personaje. También están aquellos que están en forma humana terrenal que están en estos niveles inferiores. Se les permite hacer esto con la esperanza de que se levanten a sí mismos. Algunas personas están en el tercer nivel incluso después de haber encarnado. Son aquellos humanos que no tienen conciencia. Simplemente viven una existencia. Ellos no viven una vida. Viven menos que una vida. D. ¿Qué quieres decir? ¿Son malos, o simplemente no tienen interés? S. Ellos no tienen la inteligencia para ser buenos o malos. Hay muy pocos de estos. Hay más encarnados de cuarto nivel que de tercer nivel. Lo que llamarías un sociópata sería un individuo de cuarto nivel. Nuevamente, no tienen conciencia, pero tienen la inteligencia para saber cómo usar esto contra otros. D. Los del tercer y cuarto nivel que son antisociales, serán los asesinos y criminales. S. Sí, en gran parte. Son aquellos que han caído a ese nivel o que aún no han alcanzado a los demás. No hay conciencia. Y luego está el quinto nivel que es tu existencia diaria. También hay algunos que se extienden desde el sexto nivel y de allí vienen al plano terrenal. D. Está el sexto nivel sobre la Tierra. Estaba tratando de fijar físicamente estos niveles en lugares reconocibles con límites definidos que luego descubrí que era imposible. S. El sexto es el conocido como el reino del espíritu. D. Serían espíritus que no querían dejar la Tierra. S. A veces son aquellos que están encerrados en el plano terrenal por sus propios motivos o su familia podría mantenerlos allí a través del dolor o lo que sea.
D. La Tierra está en el quinto. Después de eso están el sexto, el séptimo y en adelante. Y aquí es donde están ubicadas las escuelas. S. Las escuelas y los maestros y otras cosas, sí. Los niveles octavo y noveno están reservados para los grandes maestros. Si llegas al décimo, vuelves a ser uno con Dios. D. Bueno, la gente alguna vez retrocede. Estaba pensando en la teoría de que los humanos se encarnan como animales. S. No a menos que seas extremadamente bestial. En otras palabras, si actuaste como un animal y querías convertirte en un animal, podías, sí, pero eso es muy raro. Esto no suele ser permitido. En un tiempo fue posible. Sin embargo, ya no lo es. Se hizo durante los primeros días del experimento, pero ya no. No es que no sea posible, sino que no está permitido. Si una persona hubiera caído tan bajo, probablemente permanecería de este lado hasta que hubiera subido, en lugar de bajar más en la escala. Es posible que una persona caiga mentalmente a un nivel animal, pero es poco probable que entre en el cuerpo de un animal. Una vez que haya alcanzado la conciencia humana, es muy raro que regrese a una existencia de luz animal porque ha evolucionado a partir de eso. D. Entonces los humanos que están encarnados estarían en el tercer, cuarto y quinto nivel. S. A veces el sexto. Me preguntaba cómo sería eso posible si estamos encarnados. Y el sexto nivel era el reino de los espíritus. S. ¿Has oído hablar de la expresión de que una persona tiene un pie en un mundo y el otro en el siguiente? Estos son los individuos que están muy abiertos a todo lo que les rodea. D. Son capaces de cambiar de nivel a voluntad. S. En su mayor parte, una vez que se dan cuenta y comienzan a tratar con los dos mundos, sí. Y está el séptimo nivel que tiene muchas de las escuelas de conocimiento y pensamiento. Es de los niveles sexto y séptimo de donde proviene gran parte del conocimiento. Algunos humanos operan en dos niveles sin darse cuenta de esto. Un ejemplo es un inventor que no tiene idea de dónde proviene su conocimiento. Se me ocurrió la idea de que a menudo hemos oído a personas hablar del séptimo cielo. Se supone que es un lugar de perfecta felicidad. Me pregunto si el concepto original vino de esta teoría de los diferentes niveles. D. ¿En qué nivel está el lugar de descanso? S. No tiene nivel. Esta existe debido a una necesidad de ser sin estimulación de ningún tipo. Por lo tanto, no tiene nivel. Vas allí para estar sin. D. Está en un lugar especial lejos de los otros planos. S. No necesariamente lejos. Está entre los planos, pero es completo en sí mismo. Es difícil de explicar. Para usar una analogía, sería como cuando subes directamente desde la superficie de tu planeta y el aire se vuelve más delgado. A medida que subes, llegas al nivel de las nubes y ves una nube que es muy espesa y sólida. Está separado en sí mismo, pero sigue siendo parte del aire. El lugar de descanso es así. D. Cada vez que vas entre vidas, vas a un nivel diferente o vuelves al mismo que dejaste. S. A veces depende de lo que hayas logrado en esa vida. Si tú en lugar de siendo elevados, fueron tal vez degradado en una vida, entonces no volverías al mismo nivel que habías dejado. A veces te ibas directamente a otra vida. Otras veces entrarías en un periodo de descanso. A veces simplemente regresabas a una escuela, pero no necesariamente a la misma que dejaste. Tal vez tenga otras lecciones que aprender o esté revisando lo que necesita aprender la próxima vez. Tal vez estés tratando de decidir si quieres volver o si quieres quedarte allí y trabajar por un largo periodo de tiempo. D. Hay una escuela en cada nivel. S. Sí, hay muchas escuelas en cada nivel, escuelas de luz, escuelas de pensamiento. Cada uno de ellos está usando una porción de lo que es la ley natural y el orden de las cosas. Están tratando de abrir al individuo a esa parte de la verdad para que pueda encontrar el camino. D. No pasas al siguiente nivel hasta que estás listo para ello. Eso es cierto. Esto sonaba como pasar de un grado a otro en la escuela. Tal vez sea así, con la Tierra siendo solo una de las aulas. D.
significa que hay ciertos requisitos antes de que usted pueda moverse al siguiente. Puedes terminar retrocediendo o subiendo al siguiente nivel según lo que hayas logrado. Sí. Y una vez que pasa cierto nivel, como el 9, es muy raro volver a encarnar porque has pasado una gran necesidad de lecciones como esa. A menos que, como dije, estés degradado por cierta existencia en la que estás tan abrumado por las tentaciones que enfrentas día a día que, en lugar de elevarlas, te degradan. Parecería que cuando llegas a esos niveles superiores estarías más allá de esas tentaciones. Si han pasado muchos eones desde que viviste una existencia terrenal, es como alguien a quien se le ha negado algo. Si un niño no ha comido dulces durante mucho tiempo y se le ofrecen dulces, lo más probable es que se atiborre de ellos. Es este tipo de cosas las que a veces suceden. No es tan común como en los niveles inferiores, pero sucede. Incluso el más grande de los avatares, semidioses, posiblemente puede ser tentado, sí. El avatar es un semidios que desciende a la tierra en cuerpo-forma. Hay muchos ejemplos en las escrituras de los hindúes. El 9 nivel aparentemente habría sido donde el Maestro Jesús vino. Esto también explicaría la historia en la Biblia de su tentación por el diablo. Esta fue su batalla con su propio yo interior. Debe haber algo en la tierra que le haga eso a la gente. Hijo, la tierra, lo que llamáis mal, el lado más oscuro de las cosas es más activa que aquí. Y el tirón es mayor, eso sí. Hace que sea muy difícil resistirse a eso. Pero, de nuevo, al resistir, te hace más fuerte cuando lo haces. Aquí donde la existencia es muy fácil y no tienes que resistir, quizás no estés creciendo tan rápido. Entonces parece que vuelves a una vida con y todos los mejores planes e intenciones y no siempre puedes apegarte a ellos, supongo. Los mejores planes de ratones y hombres a menudo en pandilla. Robert Bams, nunca se sabe lo que sucederá hasta que se obtiene. Allá. A veces es útil viajar hacia atrás para ayudar a los de abajo. A menudo, aquellos en las dimensiones superiores regresan al mundo físico para aumentar la conciencia de la gente. Se les llama bodhisattvas en el budismo y se describen como personas que han alcanzado la iluminación y, sin embargo, eligieron regresar al plano físico por compasión por sus semejantes. En esta forma de budismo, Jesús era un bodhisattva o iluminado. Hay una dispensa dada a aquellos que harían esto. Eso se permite, por así decirlo, y se hace. Irá finalmente un alma a todas estas dimensiones diferentes. Eso es para lo que todos estamos trabajando. Ese es el objetivo final. El plan final es la unidad, una reunión con Dios. Otros han dado estas mismas descripciones en diferentes palabras. No creo que sean contradictorios. Todo lo que me dicen depende del crecimiento del espíritu que está informando y de la precisión de sus percepciones y de su capacidad para informar lo que perciben, dadas las limitaciones de nuestro lenguaje. Cada entidad individual ha dicho que nuestro lenguaje es totalmente inadecuado para describir lo que ven. A menudo tratan de compensar usando analogías, pero incluso estas son lamentablemente ineficaces para retratar el cuadro completo. Lo que hay más allá del velo es tan abrumador que es difícil, en el mejor de los casos, comunicar la información a nuestros sentidos mortales. Solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para comprender estas entidades dentro de nuestras limitaciones humanas. Es eso, o no buscar el conocimiento en absoluto. Este es el informe de otra entidad sobre los diversos planos de existencia. Los diferentes planos ocupan el mismo espacio. Por ejemplo, ahora mismo estás existiendo en el plano físico, pero tus aspectos espirituales de ti mismo tienen reflejos en los planos espirituales. Esto se debe a que los planos espirituales también están aquí, pero las vibraciones involucradas son de una frecuencia diferente. Con los ojos espirituales, muchas veces puede parecer casi como un lugar físico. Está aquí en el mismo lugar de la Tierra, es solo una frecuencia diferente. Es como tu radio. Es la misma radio, y las vibraciones que la atraviesan ocupan el mismo espacio al mismo tiempo, pero en frecuencias diferentes.
El receptor ajusta la frecuencia para recibir un conjunto particular de vibraciones en cualquier momento. Así es con estos diferentes planos. Existen al mismo tiempo pero están en diferentes frecuencias para que no colisionen, por así decirlo. No estoy seguro de haberme dejado claro. Yo creo que entiendo. Eso es lo que he oído, que puedes estar en un nivel y no ser consciente de los otros planos. Sí. O si te vuelves consciente, como a través de la meditación o lo que sea que tengas en este plano, solo eres débilmente consciente porque eres de una frecuencia diferente. Puede alterar parte de su frecuencia lo suficiente como para interactuar de forma gratuita con otra frecuencia para saber que existe. Pero habrá una barrera allí. De ahí la descripción de ver a través de un espejo oscuro, o un velo. Hay diferentes planos, pero también hay planos intermedios donde puedes interactuar con otros de otros planos si es necesario. Por ejemplo, algunos de los que han estado interactuando en el plano físico en este proceso de elaboración de su karma pueden estar en un plano diferente. Es posible que aún no hayan nacido en el plano físico, y deberá consultar con ellos para ver qué están decidiendo para su próxima encarnación. Es posible que deba discutir cómo funcionaría mejor para ambos karmas, en cuanto a dónde y cuándo encarnar. Ese es uno de los propósitos detrás del karma y la reencarnación. Puedes ir a estos planos intermediarios para estos propósitos mientras estás en estado de sueño. Cuando estás entre encarnaciones, también puedes tener acceso a planos superiores. Puedes ir a estos otros planos aunque no estés tan avanzado. O hay algo así como barreras que solo te permitirían llegar a ciertos niveles. Llegas tan lejos como te lo permite tu entendimiento y comprensión. Tu mente es la única barrera. Depende de hasta dónde hayas podido abrir tu mente y comprender. Y siempre hay gente para ayudarte si lo deseas o lo necesitas para abrir aún más tu mente. He estado tratando de entender estos niveles. Sigo intentando. Imagínese que tienen límites físicos distintos, lo que estoy empezando a darme cuenta de que es probablemente imposible. No es como límites físicos distintos. Para usar una analogía, pararse en el suelo en su avión sería como estar en un nivel. A medida que te alejas de la superficie de tu planeta, atraviesas la atmósfera que los científicos han clasificado en diferentes capas, estratosfera o lo que sea, según la densidad del aire. Pero esto no sucede en diferentes niveles. Son solo transiciones graduales de un nivel al otro. A medida que vas hacia arriba desde el suelo, no ves los diferentes niveles de la atmósfera. Solo notas que las cosas están cambiando gradualmente y se vuelven diferentes a medida que avanzas. Los planos espirituales son así. ¿Sabes cuántos aviones hay? No. Hay innumerables aviones, creo. Algunos aviones son para propósitos especiales, y otros planos son solo generales. ¿Cuál es el nivel más alto al que alguien puede llegar si está progresando, como dijiste, más y más alto? Bueno, realmente no sé si puedo decirte algo al respecto porque no estoy seguro de que haya un límite en lo alto que puedes progresar. No soy consciente de ningún límite y mi percepción solo se extiende hacia arriba hasta cierto punto. Pero aquellos que están más avanzados de lo que puedo percibir más porque son más avanzado. En mi nivel actual, todo lo que sé es que uno puede seguir progresando. Y cuanto más uno progresa, más positivo se vuelve tu karma. No quieres permanecer en el mismo nivel y seguir dando vueltas en la rutina, supongo. Después de dejar el nivel de encarnación, regresa al mismo nivel espiritual que dejó. No. Muchas veces depende de las cosas que te han sucedido mientras estás encarnado y la forma en que las manejaste. Por ejemplo, si cuando encarnaste, comenzaste a hacer una práctica regular de meditación y demás, eso te ayudará a progresar incluso mientras estás en el plano físico. Luego, cuando regrese, puede volver a un nivel superior. Si uno se atasca temporalmente, por así decirlo, en un nivel particular, generalmente es porque hay algo allí que necesita aprender, pero tiene dificultades para absorber. Y 04 Conversaciones con un espíritu. Traté de obtener más información de esta entidad sobre los niveles en la Tierra que estaban por debajo del físico,
humano. Dije que había oído que el nivel más bajo eran las energías de cosas como las rocas, las plantas y los árboles. Pienso que te refieres a los elementales. Todo el universo, incluidos todos los planos de este universo y algunos de los otros universos, para el caso, pero estoy hablando solo de este universo en este momento, todo es energía de varias intensidades y diferentes niveles. Percibes el plano físico como sólido y físico simplemente porque la energía de tu cuerpo es compatible con él de esa manera. Pero también es toda energía, como saben sus científicos atómicos. Las energías incorporadas en los diversos niveles de creación, como las rocas, los árboles y demás, no son necesariamente niveles de energía más bajos o más altos, o no necesariamente planos más bajos o más altos. Son simplemente diferentes vibraciones de energía o espíritus, si desea llamarlos así. Son fuerzas vivas con poder y vida detrás de ellas. Simplemente operan de acuerdo con reglas diferentes. Les mencioné cómo, en el plano en el que estoy ahora mismo, las reglas de la energía se aplican de manera diferente y funcionan de manera diferente. Así es también con estos otros niveles de energía. Es por eso que suceden cosas que parecen inexplicables en su tierra porque a menudo son influenciadas o causadas por entidades en estos otros niveles de energía. Pueden interactuar con su nivel de energía. ¿Lo entiendes? Estoy tratando de pensar cómo podrían influir en nosotros o hacer que sucedan cosas que son inexplicables. Bueno, tienes folclore sobre la gente pequeña y cosas por el estilo para tratar de ayudarte a comprender estos diferentes niveles de energía. El concepto de la gente pequeña realmente existe. Es un conjunto de entidades en un nivel de energía diferente. Es un tipo diferente de encarnación en la que uno puede entrar. Por ejemplo, una forma en que estos otros niveles de energía pueden influir en ustedes interactuando con cualquier habilidad psíquica que pueda tener. Y de otra manera, ayudándote a ser sensible a los cambios de clima o lo que sea, o cosas diferentes por el estilo. O quizás si hubiera ocurrido una extraña serie de lo que se podría llamar coincidencias, sería por influencias de estos otros niveles de energía. Esto se va a poner confuso. Me temo que no. Confuso para mí pero confuso para ti. Por ejemplo, si uno desea algo con mucha fuerza, la fuerza de ese deseo y los pensamientos al respecto emiten una cierta forma de energía. Las entidades en estos otros niveles de energía estarán al tanto de esto. Y pueden influir en las cosas de una manera sutil para ayudar a que esto suceda. Estas otras entidades alguna vez influyen en algo de manera negativa. ¿O se les permitiría hacer eso? Sí, hay algunos que lo hacen. Es como yin y yang, manteniendo cosas en equilibrio. Por lo general, los que influyen en las cosas de una manera llamada negativa son traviesos o la persona que despidió la energía con respecto a los diferentes deseos no tenía claro lo que quería. Entonces perciben lo que sucede como negativo. Supongo que estaba pensando en nuestro ídolo de malos espíritus o demonios. No, estos no son así. Esta línea de cuestionamiento será seguida en el capítulo 10 que trata de Satanás, la posesión y los demonios. ¿Qué pasa con el área a la que la Iglesia Católica se refiere como purgatorio and existe tal lugar en los niveles? No. Lo más cercano que puedo ver que podría equipararse con el purgatorio sería el lugar de descanso para las almas dañadas. Pero no es un lugar de castigo, no como los católicos dan a entender con su término del purgatorio. Realmente no existe un lugar tan específico como el purgatorio o el infierno. Cualquier experiencia como esa es creada por tu propia mente como resultado de cosas que sucedieron en encarnaciones pasadas. Iba a preguntar sobre el infierno. Algunas personas han descrito lugares que les parecían malos cuando han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Sabes algo de eso? Estaban esperando esto. Es el resultado de alguien que cree que ha vivido una vida suficiente para hacerlo ir al infierno. Debido al tipo de vida que han vivido, han atraído energías e influencias negativas hacia sí mismos. Cuando cruzan al lado espiritual de las cosas, las influencias negativas todavía se agrupan a su alrededor.
pero ahora son conscientes de estas influencias y pueden percibirlas porque ellos mismos están en el plano espiritual. Estas cosas los rodean totalmente y afectan sus mentes y les hace pensar que están en un lugar muy desagradable, cuando en realidad es un estado de ánimo debido a las energías negativas que les han atraído en sus pasadas encarnaciones. Pero no es un lugar donde tendrían que quedarse. No. La condición del infierno depende del estado en el que se encuentre su mente durante el periodo de transición. La idea del cielo y el infierno se ha convertido en una especie de fábula o leyenda desde su perspectiva. Aquellos que eligen creer esto crean su propia realidad hasta tal punto que cuando pasan, encuentran esa realidad elemental que ellos mismos ayudaron a crear, y por lo tanto es realmente real. Las descripciones del cielo y el infierno en sus escritos sagrados son el resultado de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Vuelven y describen lo que vieron. Y lo que vieron fue cómo percibían las energías espirituales a su alrededor durante el periodo de transición. Pero no cruzaron lo suficiente como para poder darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Si reportaron algo que fue bueno y muy agradable, eso fue reportado como el cielo. Aquellos que reportaron algo que fue muy horrible y terrible, eso fue reportado como el infierno. Siempre hablan de fuego y cosas así. Las energías negativas pueden torturar la mente de una manera que te haría sentir como si te estuvieras quemando. Esto no es una quema física porque el cuerpo mortal se ha quedado atrás. ENTONCES, ¿cómo puedo ayudar a la gente para entender estas cosas cuando escribo sobre esto? La Iglesia les ha enseñado durante mucho tiempo que así son las cosas. Esa es una buena pregunta. Escriba estas cosas que averigüe de esta unidad y otras y correlacione la información. Anime a las personas a leer libros sobre experiencias cercanas a la muerte para que puedan superar esta actitud mental que tienen de que la muerte es algo que se debe temer. La muerte no es más temible que respirar. He oído que si algunas personas mueren y tienen miedo de ir al infierno, eso es lo que verán. Creen que han vivido una mala vida y esto es lo único que pueden esperar, por lo que esto los prepara para una mala experiencia. Yo 7. Sí, lo hace, porque esa es una de las actitudes que ayuda a atraer energías negativas. Si esperan una experiencia placentera, entonces eso es lo que tendrán y facilitará el periodo de transición. Será menos probable que necesiten ir al lugar de descanso para trabajar en sus actitudes y disipar las energías negativas. Si pueden desarrollar actitudes positivas en la vida, esto en sí mismo ayudará a disipar las energías negativas. Las personas que cruzan en esta condición negativa a menudo son enviadas al lugar de descanso porque necesitan resolver estos problemas. Y trabajar en su actitud o lo que fuera en su caso particular que atrajo estas vibraciones negativas. Necesitan averiguar qué hicieron para atraerlos y qué pueden hacer para ayudarse a sí mismos a crecer y mejorar para que estas influencias negativas ya no sean atraídas. Cuando trabajan en los diferentes aspectos de sí mismos, ya a medida que corrigen o curan una cierta actitud o lo que sea, la energía de atracción ya no está allí. Las influencias negativas se disipan o desaparecen porque ya no hay energía para sostenerlas. Es como una combinación de magnetismo, electricidad y gravedad o algo así. ¿Qué pasaría si alguien reencarna antes de que estas influencias hayan desaparecido? Por lo general, tratan de darles tiempo en el lugar de descanso para comenzar a hacer un progreso positivo hacia la disipación de estas influencias negativas. Si uno fuera a encarnar antes de que se eliminen. No estoy seguro de lo que sucede. Creo que se suma a su karma. Podría estar equivocado. Creo que cuando naces, cuando eres joven e inocente, estás protegido de esto por un periodo de tiempo, hasta que alcanzas lo que se llama la condición de responsabilidad cuando comienzas a darte cuenta de lo que está bien y lo que está mal. En ese punto, cuando la mente alcanza la madurez suficiente para distinguir el bien del mal, dado que el estado mental ya estaba allí, generalmente elegiría el estado mental que mantendrá esas fuerzas atraídas hacia ellos. Y normalmente terminarán atrayendo más fuerzas o energías negativas. Me preguntaba si regresaron con estas fuerzas todavía con ellos, si eso significaría que estaban comenzando en él.
pie equivocado, por así decirlo. S. Se les da un periodo de gracia, por así decirlo, cuando aún son inocentes. Pero cuando llegan a la edad de la responsabilidad, cuando empiezan a tomar sus decisiones sobre si hacer o no hacer algo, sobre si estuvo bien o mal o si querían hacerlo o no, independientemente de si estaba o no bien o mal. En ese momento estas actitudes se expondrán nuevamente y las energías regresarán. D. Cuando comienza la era de la rendición de cuentas. S. Son diferentes edades para diferentes personas de acuerdo a cómo se han desarrollado. Para algunas personas puede ser tan joven como 5 años. Para otros puede ser tan antiguo como 12 años o más. Depende del individuo. D. Depende de su percepción del bien y del mal. S. Sí. Algunas personas nunca pierden su inocencia. Aquellos que son retrasados mentales o lo que sea, mantienen su inocencia toda su vida. Cuando mueren, en cierto modo es una suerte, porque no tienen que tratar de disipar las energías negativas porque no tenían la percepción de tener estas actitudes para atraer estas energías. Además, la dificultad de vivir ese tipo de vida también les ayudará a gastar mucho karma. Cambiaría mucho mal karma en buen karma. D. Me pregunto por qué alguien querría llegar a una vida siendo retrasado o gravemente discapacitado. S. Es una forma de no tener que pasar continuamente por el ciclo del lugar de descanso. Algunas personas pueden seguir adelante y resolver sus problemas en el lugar de descanso antes de reencarnarse. Pero otros no siempre tienen tanto éxito. D. Parece que cuanto más conocedores estén las personas de lo que realmente ocurre, mejor será para todos, aunque la Iglesia no estará de acuerdo conmigo en mis ideas de lo que es mejor para las personas. Risa. S. No, pero nunca lo ha hecho. Es una cuestión de poder para ellos. La religión se corrompió en un juego político o de poder, de modo que lo espiritual se convirtió en una herramienta para la sublimación de las masas con el fin de controlar su comportamiento. Hay en sus adornos algunos aspectos que quizás serían ciertos en un sentido muy elemental. Sin embargo, el panorama general es muy mal entendido en este momento por la mayoría en el plano físico. D. La Iglesia hace que la gente tenga miedo de que, si no hacen lo que dicen, irán al infierno. Creo que establece toda una actitud de miedo. Si las personas pueden tener una idea aproximada de cómo es, estarán mejor preparadas. S. Es difícil proyectar con precisión cómo es debido a las limitaciones del lenguaje hablado. Pero quizás esto les dé una pista de cómo son los conceptos reales.